Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar la sección de los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer para comentar una de las películas que son clave dentro de este género y que además supuso un punto y aparte para su director, que es Vincent Minnelli. Vincent Minnelli fue uno de los grandes directores ya no solo de la Metro-Goldwyn-Mayer sino de la historia del cine en lo que a musicales se refiere, junto a Charles Walters, junto a Stanley Donen, junto a Babsy Berkeley, junto a Roy Del Ruth y muchísimos otros que forjaron una gran fama de grandísimos directores en lo que a coreografías, canciones y bailes se refiere. Pero cuando estamos hablando de Vincent Minnelli, no estamos hablando realmente pues, de un director, digamos, del montón, ni muchísimo menos. Vincent Minnelli es para mí, junto con Max Ophuls y con Luchino Visconti, pues uno de los directores o el director más elegante de la historia del séptimo arte, junto con esos dos directores que os acabo de mencionar. La elegancia que tiene Vincent Minnelli en lo que es su escenografía, la dirección artística o el diseño de producción es uno de los grandes valores cinematográficos que tenía por aquel entonces la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que se refiere al cine de los años 30, finales de los años 30, de los años 40 y de los años 50, es decir, la edad de oro de Hollywood. Para mí, los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, algunos de ellos que ya os he comentado aquí en el canal, como Cantando bajo la lluvia, como Un día en Nueva York, como Un americano en París, como Melodías de Broadway, fueron realmente casi los más importantes. Pero quiero hacer que esta sección crezca realmente, porque estos grandes musicales fueron los que realmente hicieron grande a la Metro-Goldwyn-Mayer en aquellos años, es decir, fue el género por antonomasia. Sé que el musical no es, por así decirlo, hoy en día ya pues un género que esté en boga, es un género pues prácticamente ya muy decaído, es uno de los géneros que casi pues prácticamente se puede decir que está prácticamente en coma, es un género muerto, aunque en los últimos años ha tenido productos realmente notables, como Los Miserables, como Chicago, sin ir más lejos, o como El regreso de Mary Poppins, de Rob Marshall. Pero realmente la época dorada de los musicales fue los años 30, los años 40 y evidentemente los años 50 de la mano de Vincent Minnelli, de Stanley Donen y evidentemente de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta noche os voy a comentar una película absolutamente importantísima dentro de lo que es la filmografía de Vincent Minnelli, porque fue la primera película que este director realizó en color. Además que Vincent Minnelli, antes de esta película, ya había trabajado como ayudante de dirección de uno de los grandes genios también de la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que a musicales se refiere, que fue Babsy Berkeley, del que ya os comentaré como director alguna de sus grandes películas. La película que os voy a de la que vamos a comentar esta noche, de los que vamos a hablar de una manera profunda y vamos a descubrir todos sus secretos de uno de los musicales más importantes, ya no solo de la historia del cine, sino también dentro de la carrera de su director, es Cita en San Luis, del año 1944, protagonizada por Judy Garland, como la veis en la portada, y sobre todo por Margaret O'Brien, una de las niñas prodigio del Hollywood de aquella época y también coprotagonizada por Tom Drake. Aunque se puede decir que Judy Garland y Margaret O'Brien son realmente las grandes estrellas de esta película. Incluso Margaret O'Brien, la niña que está al lado de Judy Garland, que además también realizó la segunda versión oficial de Mujercitas, ya bien entrados los años 40, junto a Janet Leigh y junto a Elizabeth Taylor y Juni Allison, se puede decir que es una auténtica robaplanos en esta película. Pero vamos a ir realmente por partes. Cita en San Luis fue, como os he dicho, la primera película importante, realmente importante, de Vincent Minnelli, porque fue la primera película en color que realizó este director. Arthur Freed, uno de los grandes productores de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, del que ya os hablé de una manera bastante profunda, sobre todo en la introducción de lo que es esta sección, el vídeo que se llama Érase una vez los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, Arthur Freed, como gran productor, le dio una oportunidad a Vincent Minnelli después de una serie de éxitos que él había encadenado, pero realizados todos en blanco y negro. Pero Vincent Minnelli lo que quería realizar era un musical en Technicolor. Es decir, el Technicolor, que ya era una técnica que se estaba imponiendo ya en Hollywood desde finales de los años 30. Y Vincent Minnelli quería, digamos, experimentar con este nuevo estilo de color, con el Technicolor, de una manera además muy revolucionaria. Además, aportando un cromatismo, aportando una serie de contrastes y una galería de colores absolutamente antológica.
Cita en San Luis ya no es solo el primer título en color que hizo Vincent Minnelli, sino que es también una de sus películas más personales. ¿Por qué es una de las películas más personales de Vincent Minnelli? Vincent Minnelli fue un director que, evidentemente, dándonos cuenta del nombre que tenía orígenes italianos. Vamos, él era norteamericano, pero tenía orígenes italianos. Su abuelo, digamos que era siciliano. Y Vincent Minnelli lo que hizo en esta película fue un gran fresco, por así decirlo, como película de época, en la que se nos van a mostrar las relaciones como si fuera una película coral de todos los personajes que hay en una determinada familia. Ahora os explicaré brevemente el argumento antes de entrar de ello en lo que es la historia, el guión. Os tengo que hablar de lo que es la figura de Vincent Minnelli un poquito para entender lo que es el trasfondo realmente de esta película. Vincent Minnelli, al ser de origen italiano, para los italianos pues la familia era algo muy importante, sobre todo la figura de lo que es la madre, lo que ellos llaman la mamma, como hemos visto en otras películas de otros géneros, incluso del cine más moderno, como fue por ejemplo El Padrino, en donde Francis Ford Coppola se recrea mucho en la fiesta, por ejemplo, de lo que es la boda de su hija, de Talia Shire, en donde le da una gran importancia a todo lo que es la familia, la manera que tiene, por ejemplo, de proteger al personaje de Michael Corleone, etc. Todos esos elementos que los directores italianos han tenido con respecto a la familia, también lo llevó Vincent Minnelli a la película de Cita en San Luis. Porque Vincent Minnelli en esta película, que además es un guión original, no es un musical basado en ninguna obra de teatro de Broadway, sino que era un guión completamente original, no tenía nada que ver con los musicales que se proyectaban en los teatros de Broadway y en los vaudevilles, reflejó todas las costumbres y todas las tradiciones italianas, pero llevadas directamente a un público estadounidense. Es decir, a una familia que vive en San Luis a principios del siglo XX, más exactamente en el año 1903. La película se va a desarrollar realmente en 4 actos, como si fueran para mí, y yo lo identifico, como si fueran las 4 estaciones de Vivaldi, si lo tuviese que comparar con una pieza de música clásica, ya que en la película, argumentalmente, se nos expone las costumbres, digamos que es una película como si fuera de época, las costumbres de una familia de principios del siglo XX respecto, además que es una familia de clase media alta, por así decirlo, respecto al entorno en el que viven. Y lo que vamos a ver son las costumbres, en lo que es una película claramente y abiertamente costumbristas, donde lo que está reflejada, digamos, en todos los personajes es una cotidianeidad. Es decir, todos lo que son los vericuetos de una familia, de lo que es principios del siglo XX, es decir, sus miedos, sus inseguridades, sus felicidades, sus alegrías, sus sueños, sus anhelos, todo eso reflejado en un musical. Pero es un musical realmente muy especial, porque Cita en San Luis no es un musical en donde haya números de baile, sino que los números musicales son estrictamente cantados. Y evidentemente aquí es donde entra la gran protagonista de esta película, que es Judy Garland. Judy Garland, como ya os he mencionado en otros vídeos, pero si queréis os puedo hacer un pequeño resumen, fue una de las grandes estrellas juveniles que no tuvo una carrera excesivamente prolífica dentro de Hollywood. Es decir, fue una gran estrella, pero no tiene una gran filmografía, por así decirlo, llena de, no de grandes títulos, sino en número de títulos. Ella empezó, además, a principios de los años 30, con sus hermanas, realizando un trío pues, de cantantes. Y en 1935, en una fiesta que dio Clark Gable, Errol Flynn y David O. Selznick, en una de las fiestas de Hollywood, contrataron pues, a una serie de chicas para estar allí cantando y amenizando, digamos, la fiesta, que además se filmó en un pequeño cortometraje, en 1935. Y que Clark Gable se fijó en Judy Garland porque cantó la canción La Cucaracha. Y entonces Clark Gable se fijó en Judy Garland por su potencia de voz. Y le dijo a David O. Selznick, que ya por aquel entonces estaba barruntando el proyecto del Mago de Oz, le dijo, creo que tengo, porque Clark Gable era una persona muy influyente dentro de los años 30 en Hollywood, le denominaban el Rey, es decir, le apodaban, por así decirlo, el Rey, sobre todo a raíz del éxito que tuvo con la película de Frank Capra, Sucedió una noche, protagonizada por Claudette Colbert, donde ganó el Oscar al mejor actor.
le dijo a David O. Selznick, que ya barruntaba el Mago de Oz, que podía tener una posible Dorothy para su papel, y que evidentemente 4 años después contó con Judy Garland para el Mago de Oz. Pero Judy Garland realizó después de lo que es esta fiesta con Clark Gable una serie de pequeñas películas, empezó a hacer una serie de pequeñas películas a finales de los años 30 junto con Mickey Rooney, otra de las grandes estrellas juveniles de la época, y además dirigida por un genio también del musical de la Metro-Goldwyn-Mayer que era Babsy Berkeley. Pero realmente el punto de inflexión en la carrera de Judy Garland es el Mago de Oz en el 39. Y luego después, con Babsy Berkeley, volvió a continuar haciendo musicales, además también con Mickey Rooney, a principios de los años 40. Pero cuando en 1944 Vincent Minnelli la llama, la contrata o la intenta contratar para Cita en San Luis, ella ya estaba, digamos, un poco harta, Judy Garland, de realizar películas no, digamos, musicales, porque ella ya estaba destinada realmente a hacer películas musicales durante el resto de su filmografía, evidentemente por su voz, no por su físico ni por su estatura, porque ella era muy bajita, medía 1,5 metros, 1,50 m, y no era excesivamente agraciada físicamente. Pero a raíz del éxito del Mago de Oz y de las películas de Mickey Rooney, que protagonizó junto con Mickey Rooney, siempre hacía de adolescente. Y lo que no quería era hacer otra película en la que otra vez hiciese otra vez de adolescente. Pero Vincent Minnelli consiguió convencerla porque además iba a ser un musical muy original en donde ella iba a ser la auténtica protagonista. Aunque se puede decir, sin temor a equivocarse, que Cita en San Luis es una película muy coral, es decir, de muchos personajes, y que no hay un protagonista absolutamente, digamos, definido, ya que todos los personajes, todos los actores, el padre, la madre, las hermanas, lo que es Tom Drake, lo que es, digamos, su vecino, con el que tiene una historia de amor, el personaje de Margaret O'Brien, todos tienen su momento cumbre dentro de la película. Pero evidentemente Vincent Minnelli lo que quería es que Judy Garland se luciera como realmente la estrella que ya había pasado a ser en el Hollywood clásico desde el Mago de Oz. Y la consiguió convencer exponiendo que durante la película se iba todo a trasladar directamente en un año. Porque ya os digo que en la película está dividida como en 4 grandes partes, que son las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, y las costumbres que tiene esa familia dentro de todas estas épocas y de todas estas etapas del año, dentro de lo que son las estaciones del año propiamente dichas. Se pasa por el verano, por la primavera, por el otoño y por el invierno, y por todas las costumbres que tenía la familia, pasando por ejemplo por lo que es jugar con la nieve en invierno, lo que es en el otoño la fiesta de Halloween, lo que es en verano y en primavera, pues por ejemplo, asistir a una gran feria que se iba a celebrar en San Luis. Esto es un hecho histórico realmente, que se expone en la película, pero que evidentemente vemos que en ese año hay una evolución de todo lo que son los personajes y sobre todo en el personaje de Judy Garland. Y Vincent Minnelli le dijo a Judy Garland que iba a tener su personaje la evolución más notable dentro de todo lo que iba a ser el elenco de personajes de la película. Al principio de la película la vemos como la típica adolescente que tiene además pues una serie de sentimientos, que desarrolla un enamoramiento hacia su vecino, que es el actor Tom Drake, con el que evidentemente terminará al final de la película en un, digamos, en un happy end muy típico de aquella época en Hollywood, pero que al final de la película ya se la maquilla, se la viste y se la peina de un modo, como digamos, más adulto. Y ese fue el acicate, fue realmente el motivo por el que Judy Garland realizó esta película, en el que iba a pasar Judy Garland de ser la típica estrella infantil a ser ya no solo adolescente infantil, sino a ser ya o comportarse como una mujer. Evidentemente estamos en una película que se desarrolla a principios del siglo XX y que por lo tanto la línea que separaba lo que era la adolescencia de lo que era la madurez era muy, muy delgada, por así decirlo, ya que la esperanza de vida, pues en 1903, que no se había descubierto ni la penicilina, que fue a principios de los años 40 aproximadamente, pues la esperanza de vida en los 50, 60 años, que ya se consideraba ya bastante mayor para aquella época. No es como ahora que ya pues la longevidad ya son los 80, los 90 años, pero claro, estamos hablando de hace 120 años, de una película que se desarrolla hace prácticamente 120 años, 119 para ser más exactos, porque es 1903. Todo lo que es el argumento de la película, ya os digo que es
el desarrollo de una serie de costumbres de una familia de principios del siglo XX, lo que se refieren todo a sus anhelos, a lo que son todo lo que son sus, como diríamos, todo lo que son sus miedos, todo lo que son sus sueños y todo lo que son sus esperanzas, ya que pues las chicas pues están estudiando, esperan ir a la universidad, y también vemos una serie de relaciones familiares que tienen, por ejemplo, con lo que es la asistenta, la ama de llaves de la casa, el abuelo que también vive, que es el padre de ese, vamos, el abuelo, que es el padre. No me queda claro en la película si es de ella o de él, pero hay un elemento realmente importante dentro de esta película de Minnelli que además retrata los orígenes italianos del director. Y es que es una película profundamente matriarcal. Es decir, donde las decisiones importantes se puede decir que no las toma el padre, sino que las toma la madre, en otra de las grandes costumbres de los italianos. Por eso os decía lo del personaje de la mamma realmente. En esa película, la de que el padrino, donde la madre, pues por así decirlo, pues es la gran matriarca de toda la familia, aunque luego sea Vito Corleone el padre el que tome las decisiones, pero de otra índole. Pero realmente la mamma es, digamos, un personaje muy importante. Y aquí lo que hace Minnelli en este guión es dar mucho protagonismo a la madre, porque la madre es realmente el nexo de unión de todos los personajes. En toda de lo que son las partes de primavera, verano, otoño, invierno de lo que es la película, yo os digo que veremos a la familia en diferentes situaciones, y todas ellas realmente, digamos, de una manera interpretativamente hablando, deliciosa. Si el cine, ya como os he dicho, es el arte de la interpretación, en Cita en San Luis, la elegancia de Vincent Minnelli, de su puesta en escena y de lo que es su escenografía, está al servicio de la interpretación, y sobre todo de las interpretaciones de Judy Garland y de Margaret O'Brien. Margaret O'Brien en esta película, la niña, la hermana pequeña de Judy Garland, es una auténtica robaplanos, porque lo que hace es también participar en una serie de números musicales junto a su hermana mayor, además en la miniatura que os he puesto, está interpretando un número musical con un sombrero y con un bastón con Judy Garland, pero es que en la película hacemos que nuestra vista se fije mucho más en Margaret O'Brien que en Judy Garland. Y además es que las canciones que tiene todo este musical ya han pasado a la historia del cine de la Metro-Goldwyn-Mayer, sobre todo una canción que se llama Trolley Song, que es la canción en la que Judy Garland canta cuando está subida, digamos, en una especie como os diría yo, de tranvía, en el que va recorriendo la ciudad de San Luis. Toda ella expuesta con una escenografía absolutamente impresionante. Uno de los puntos fuertes dentro de la elegancia de las películas de Vincent Minnelli, como os he dicho anteriormente, era la puesta en escena, la dirección artística, el diseño de producción. Y además, como en esta película Vincent Minnelli lo que está haciendo es por así decirlo, dándonos una puesta en escena muy colorista, porque era además, como ya os he dicho, su primera película en color, juega muchísimo con las tonalidades. Es decir, aquí Natalie Calmus, la supervisora de lo que era el Technicolor, si os acordáis del vídeo que subí hace ya un tiempo, hace ya unas semanas, sobre la historia del cine de Technicolor, del color por Technicolor, la supervisora era Natalie Calmus. Y Natalie Calmus, que ya en el 44 ya había supervisado muchísimas películas en Technicolor, le dio no pocos quebraderos de cabeza a Vincent Minnelli, porque para Vincent Minnelli era su primera película en color. Y él quería revolucionar el color y quería experimentar con él. Pero Natalie Calmus realmente no le dejaba muy a gusto a Vincent Minnelli y tuvieron sus más y sus menos durante el rodaje. Lo que ya metiéndonos dentro de lo que es el argumento, nos narra la historia de esta familia, pero enfocado desde el punto de vista del personaje de Judy Garland, aunque ya os digo que es una película muy coral en ese sentido. Y entonces Judy Garland es una adolescente muy de la época de principios del siglo XX, un tanto rebelde, por así decirlo. No es la típica, como os diría yo, chica pues de clase media o de clase alta de aquella época que se comportase como una auténtica señorita, ya que ella se comporta de un modo, digamos, de un carácter realmente muy fuerte. Es decir, que Judy Garland en esta película es como si no hubiese estado demasiado a gusto al principio del rodaje, pero que a medida que va avanzando la película, su personaje se va asentando bastante en lo que interpretación se refiere de la propia Judy Garland. Y al principio la vemos que se comporta de una manera un tanto rebelde, subiendo y bajando escaleras de un modo realmente un tanto brusco,
Como en la película Mujercitas, la última realizada por Greta Gerwig, que ya tenéis aquí, vamos, tenéis hace ya tiempo aquí la crítica puesta en el canal, en el que digamos que es una especie como de Joe de Mujercitas, es decir, es la rebelde de la familia. De tal modo que su carácter, digamos que impregna todo lo que es el ambiente de la película en sí misma y que también hace evolucionar los demás personajes de cara a que los revoluciona, porque su carácter contrasta mucho con lo que es la tranquilidad del resto de personajes. Pero también evidentemente vemos en el personaje de Judy Garland todas las inquietudes de los adolescentes. El primer amor, las primeras inquietudes, a medida que se va enamorando, el miedo, por ejemplo, a una pérdida de la inocencia, el miedo a lo que es un núcleo familiar, y sobre todo cuando el padre, prácticamente en mitad de la película, les dice, porque el padre trabaja como abogado en San Luis, que se van a tener que trasladar a Nueva York. Y entonces aquí es cuando la película pasa de ser una especie como de comedia musical a ser una tragicomedia musical. Porque ya el elemento trágico es cuando ya entra a formar parte de la película. He ahí la riqueza, ya no solo auténticamente en lo que se refiere al género en sí mismo, sino que también le da una nueva dimensión. Y es cuando aquí esta familia que está ya muy asentada en San Luis, donde han vivido en esa casa durante ya muchísimos años, donde han criado a sus hijas, la tristeza y la tragedia se adueña por completo de lo que es el argumento de la película en sí mismo, ya que cuando el padre les dice a todos que se van a mudar a Nueva York, a nadie le hace prácticamente gracia todo eso. Y lo harán prácticamente al final de la película, cuando en 1903 ya ocurren las Navidades, es decir, cuando ya es la última etapa del año, que es en la película el invierno, cuando se supone que se van a trasladar a Nueva York. Pero en esta película se puede decir, además cargada de simbolismo, que la tragedia se adueña de todos los personajes debido a esta noticia. No les hace ninguna gracia a todos ellos trasladarse de una ciudad completamente idílica, porque de eso se encargó la Metro-Goldwyn-Mayer, Vincent Minnelli, de aportar a esta película un tono completamente, digamos, como si fuera un auténtico cuento de hadas, porque todo es colorista, todo es precioso, todo es realmente alegre, y todos los personajes se puede decir que viven una vida absolutamente perfecta en la manera de comportarse, en la manera de asistir a lo que son las cenas, en una exquisita educación. Todos los personajes, excepto Judy Garland, que es la rebelde de la familia. Judy Garland evidentemente se terminará enamorando del personaje interpretado por Tom Drake, como si fuera pues una especie como de Mujercitas en la relación que tenía Joe con el vecino que tenía el caserón de enfrente. Pero a diferencia de Joe, Judy Garland sí terminará por comprometerse con el personaje de Tom Drake, porque el enamoramiento forma parte de esa evolución que tiene el personaje de Judy Garland realmente como la señorita que se transforma realmente en mujer. Pero la melancolía, lo que es la nostalgia y lo que es la tristeza, poco a poco a medida que avanza el metraje, se irá adueñando de los personajes. Todo ello, además, con un tono de la película y con un ritmo realmente encomiable. El ritmo de la película es otro de los puntos fuertes y no solo por los números musicales que están extraordinariamente coreografiados, pero la mayoría de ellos, como ya os he dicho, no son números musicales bailados, sino que son cantados. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que no está basada este musical en ninguno de los vaudevilles y en ninguno de los musicales de Broadway de aquella época, que eran todos bailados y también cantados. Aquí son fundamentalmente cantados. Y aquí es donde el personaje de Judy Garland entra realmente de una manera muy potente en la película. Es decir, ella se luce cantando absolutamente todas las canciones. Además, dando rienda suelta a esa voz tan absolutamente maravillosa y magnífica que tenía Judy Garland. Parándonos un poquito dentro de lo que son los personajes realmente de la familia, ya os digo que la madre de la familia es, digamos, otro de los ejes centrales y motor narrativo de la película, porque es una película profundamente matriarcal. Es decir, la madre es la que toma las decisiones, digamos, en la sombra. Y la figura del padre está relegada, digamos, a un segundo plano, porque aunque él es el padre, el abogado, el que tira de la familia, el que lleva el dinero a casa, etcétera, etcétera, y el que dice que se van a trasladar a Nueva York, él cuando dice esa noticia, la madre pues no está excesivamente de acuerdo, porque ella es la primera que va a poner impedimentos hasta que esto ocurra.
lo que provoca evidentemente lo que es la frustración del padre, como diciendo, es que yo aquí no cuento absolutamente para nada. Y es que en esta película de Minnelli, que hace un homenaje a lo que es la familia italiana dentro de un marco estadounidense, lo que hace precisamente es dejar de lado la figura del padre como persona únicamente, digamos, que mantiene o que sostiene a la familia. Pero la persona que toma las decisiones importantes dentro de una índole sentimental y emocional es realmente la madre. Por eso os digo que es una película profundamente matriarcal. En lo que refiere a los personajes de las hijas, ya no el de Judy Garland, sino el de su hermana mayor, también tendremos una pequeña historia de amor que ella tiene. Y además, tratándose de una comedia musical, tendremos muchos toques cómicos a lo largo de la película, sobre todo en una secuencia en la que ella está esperando una llamada de Nueva York de un pretendiente suyo con el que ella quiere casarse, pero que realmente no consigue, hasta el final de la película, llamar la atención de este personaje. Es decir, que siempre Vincent Minnelli en esta película se reserva personajes desde el principio de la película hasta el final para mantener una cierta tensión en el espectador y que estemos pendientes de qué es lo que realmente va a pasar. Otro de los personajes, o el segundo personaje más importante después de Judy Garland, evidentemente es Margaret O'Brien, esta niña prodigio de Hollywood, que ya os digo que es una auténtica robaplanos a la propia Judy Garland. Y ahora, dentro de un número musical que os voy a describir, os haréis idea de todo ello. Margaret O'Brien en esta película además representa simbólicamente la inocencia de una niña. Sobre todo porque, además de ser la pequeña de la familia, es muy espabilada, pero también tiene cierto punto macabro. Porque además, a raíz de las fiestas de Halloween, que ella está esperando Halloween, que es su fiesta favorita, según dice ella tiene un punto de vista como muy a lo Tim Burton, por así decirlo. Porque ella tiene una serie de muñecas, pero cuando sus muñecas ya ella se ha cansado de ellas, dicen que sus muñecas han fallecido, han muerto, y lo que hace es enterrarlas. Es decir, tiene un punto de vista absolutamente macabro, que en la fiesta de Halloween, en una secuencia, lo veremos claramente. Ella en esa secuencia de la fiesta de Halloween, que está con otros niños, pero que esos niños la rechazan por ser todavía muy pequeña, en la película pues Margaret O'Brien debería tener 7 años, 6 años. Es lo que aparenta su personaje en una interpretación, os lo digo, absolutamente deliciosa. Si tenéis oportunidad de ver esta película, vais a ver que la niña pequeña roba el protagonismo a todo el mundo. Ella pues se decide a ir a la casa de un señor y pues lanzarle por una especie como de maldición en plan juego de Halloween de los niños, que van por las casas, incluso ya a principios del siglo XX, con la famosa frase del truco o trato, por así decirlo. No sé si es trick or treat en inglés o algo así que se llama. Entonces ella se dirige a la casa de este señor y cuando este señor abre la puerta, además que tiene un perro el señor, le lanza como una especie como de polvos o algo así, de polvos pica pica o algo así, algo muy parecido, algo así, diciéndole usted ya está muerto, no sé qué. Y claro, ella va corriendo por la calle como muy asustada, todo en un traveling extraordinariamente filmado y planificado por Vincent Minnelli, donde la niña parece que está como en babia, como en estado de shock, porque se ha atrevido a hacer algo que hasta entonces no se había atrevido a hacer, dentro de lo que era la fiesta de Halloween, ganándose la confianza de niños incluso más mayores que ella. Es decir, que las agallas y las ganas y las entrañas que ella tiene para hacer determinadas cosas en Halloween, digamos que está muy por encima de personajes y de niños incluso más mayores que ella. Porque incluso ella, dentro de lo que es la casa junto a Judy Garland, interpretará números musicales que le robarán el protagonismo a la propia Judy Garland, a lo que es el personaje de su hermana mayor. Es decir, que es como un personaje adelantado a su edad, el personaje de Margaret O'Brien. Dentro de la película también tenemos muchos elementos realmente muy nostálgicos, sobre todo en esa planificación tan excelsa que tiene Vincent Minnelli. Por ejemplo, cuando dentro de la familia ya han embalado todo lo que son los elementos en los que se van a trasladar ya a Nueva York, ya lo que es el invierno propiamente dicho. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo el padre va recorriendo todo lo que son, digamos, las estancias, las salas, las escaleras de lo que es ese gran caserón, que es una mezcla de estilo entre colonial y victoriano de aquella época. Realmente la casa es preciosa, es el primer plano que vemos en la película, realmente primoroso,
extraordinario en lo que es la etapa de la primavera, ya casi tirando a lo que es el verano. Y entonces baja a las escaleras y ve lo que son en las paredes, lo que son las señales donde habían estado los cuadros, donde habían estado los elementos, es decir, los elementos de la escenografía, es decir, todo lo que forma la casa en general, lo que son los muebles, y que se queda muy pensativo. Y es que además su hija, Tutti, el personaje de Margaret O'Brien, lo que hace es, en un arranque de tristeza, y en plena época invernal se dirige a lo que es el jardín de lo que es la casa, y como ellos se trasladarán a Nueva York, ya no vivirán en San Luis, tendrán que forjar nuevos recuerdos, pero es que para Tutti, San Luis, y para el resto de la familia, digamos que sus raíces están demasiado arraigadas en la ciudad de San Luis, y lo que hace Tutti, en un alarde, digamos, de tristeza, es romper los muñecos de nieve que habían hecho. Esto lo ve el padre desde la ventana de su casa, y empieza pues a dar vueltas por la casa, tomando la decisión de que no se trasladarán por fin a Nueva York. Además, haciendo una especie, el padre, como de alegato de la ciudad de San Luis, diciendo: esto es una gran ciudad, vamos a tener una feria internacional que será mundial, etcétera, etcétera, porque realmente lo que el padre quiere es la felicidad para su familia. Es decir, Cita San Luis es una película donde está muy presente el happy end, el final feliz, porque estamos en 1944. Muchas de las familias de Estados Unidos habían enviado a sus hijos, o sus hijos se habían ido, evidentemente, a la Segunda Guerra Mundial, a lo que era el territorio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y entonces las películas, además que estamos en pleno código Hays, tenían que tener, pues evidentemente, un halo de alegría, de inocencia, ya poco de melancolía, pero muy nostálgicas de lo que eran las raíces de las familias en las ciudades en las que habían nacido y en las que se habían establecido. Y eso es lo que es otra de las capas de significación que tiene Cita San Luis, además de ser un musical. Es una película de ambiente muy familiar, como digamos conmemorando, no digamos conmemorando. Yo creo que la palabra que mejor lo define es homenajeando lo que es la típica familia norteamericana. Es decir, una familia con muchos hijos, con unas tradiciones ya hasta cierto punto del tipo europeo, porque en 1903 había mucha inmigración, evidentemente, de Europa a lo que era Estados Unidos. Y claro, todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todo como si fuera un film auténticamente de época, un film costumbrista, de los muchos que hay en la historia del cine, muchos de ellos, algunos yo los he comentado aquí en el canal, evidentemente forma parte de todo lo que son esas raíces de lo que tenía la típica familia norteamericana. Por eso no decide el padre trasladarse realmente a Nueva York, porque la familia ya está muy enraizada en lo que es San Luis. La ciudad de San Luis en esta película además es una presencia de fondo, que aunque la mayoría de secuencias se desarrollan en interiores, en decorados de Hollywood, en interiores, siempre San Luis la vemos como si fuera un telón de fondo. Es decir, somos testigos de, por ejemplo, en la secuencia del tranvía en la que va montada Judy Garland, en la secuencia en la que está al final de la película en esa feria. Es decir, vemos poco de ese barrio residencial de San Luis, pero que San Luis está muy presente dentro de la imaginación del espectador, porque constantemente es como si fuera esta película como un homenaje o un alegato a la ciudad de San Luis. Constantemente están hablando de su ciudad, porque su ciudad está muy bien. Además es que el personaje de Tutti, de Margaret O'Brien, pues también se dedica, fijaos, a irse con un repartidor, no sé si era de frutas o de periódicos, algo así, en lo que es un carromato, y además es que es muy amiga, es una chica muy echada para adelante para su edad, es muy amiga de todo lo que son los personajes que están viviendo en ese microuniverso que se nos presenta en la película. Por lo tanto, para ellos no es nada fácil trasladarse de lo que es San Luis a Nueva York. Es más, una de las canciones que tiene Judy Garland en esta película es una canción claramente nostálgica hacia la ciudad de San Luis. No porque pronuncie San Luis realmente repetidamente en la canción, sino que es una canción que habla sobre los recuerdos que se han forjado esa familia dentro de la que es la ciudad de San Luis. Es decir, los recuerdos que han tenido, la nostalgia que le va a provocar a la llegada a Nueva York, lo que va a suponer el abandono de San Luis, el abandono del hogar donde ellas todas
todas sus hijas, donde el hijo y las hijas de esa familia han nacido y han vivido, han crecido, se han criado, se han educado. Y por lo tanto, en ese número musical extraordinariamente cantado por Judy Garland, cuando ya casi al final de la película la vemos que se ha transformado casi físicamente en una mujer, pues vemos que Vincent Minnelli en la planificación de esa secuencia, de ese número musical, está mucho más atento del rostro de Margaret O'Brien que el de Judy Garland. Prácticamente hay pocos primerísimos planos de Judy Garland, sino que la mayoría de planos son los planos donde Judy Garland y Margaret O'Brien comparten lo que es la pantalla. Pero sobre todo, Vincent Minnelli se basa mucho en lo que es la cara de Margaret O'Brien, que está constantemente llorando al oír la canción tan nostálgica de Judy Garland. Y claro, ese sentimiento de nostalgia hace que el personaje de Margaret O'Brien esté pensando pues en todos sus amigos, en lo que ella ha pasado, las aventuras que ha tenido con sus amiguitos allí en Halloween, todo lo que ha sido las fiestas que han tenido allí con todos sus amigos, los bailes que han tenido en lo que es esa gran mansión. Y claro, todo eso no se repetirá, porque además Nueva York en esta película es retratada de un modo un tanto peyorativo, sobre todo enfocado desde el personaje, por ejemplo, de la ama de llaves, que dice que, bueno, que es la cocinera también, que dice constantemente, dice, Nueva York, nos iremos allí metidos a un piso, cuando aquí realmente estamos en una gran casa y estamos mucho mejor, tenemos vistas al campo, es una ciudad como más sana. Nueva York a principios de 1903 ya era una gigantesca y gran urbe, evidentemente. San Luis era una ciudad más pequeña, más reducida, más de ambiente familiar. No es que fuera un pueblo, pero era una ciudad también importante, pero más de ambiente más reducido, más familiar y que tenía una vida más sencilla. Y claro, todo eso cambiarlo por una vida mucho más urbanita iba a ser un cambio muy brusco para la familia. De ahí que cuando el padre les dice, nos vamos a trasladar a Nueva York, toda la familia se quede con la boca abierta, a cuadros como diciendo no es posible, y sobre todo el personaje de Judy Garland que está enamorada del vecino, evidentemente, y que esa relación de amor se romperá realmente. Sobre todo al final de la película, cuando tienen un baile de Navidad, un baile de cara a la Navidad, y cuando evidentemente ella dice, bueno, pues ¿con quién voy a ir al baile de Navidad? Pues con el novio, con el personaje de Tom Drake con el que está saliendo. Pero a Tom Drake le ocurre algo realmente un tanto triste, por así decirlo, y es que su traje pues no ha sido, para el baile no ha sido, se lo ha llevado a la tintorería y no lo han tenido pues digamos preparado para el día del baile. Y entonces el abuelo de Judy Garland se ofrece precisamente a bailar con ella. Además es una escena muy cómica pues porque en esos bailes cada señorita tenía un listado con las personas a las que iba a bailar. Y claro, se les pone a bailar a Judy Garland con una serie de personajes que son todo como muy estrafalarios, muy extravagantes, pero realmente la que va a llevar realmente al baile en vez del vecino a Judy Garland es el abuelo. Realmente en una secuencia muy intimista, muy nostálgica y realmente conmovedora. Conmovedora es la palabra, porque ese señor mayor pues verá cómo cuando se traslade a Nueva York ya todo esto habrá desaparecido, pero se da el último gustazo de llevar a su nieta preferida, digamos, al baile de Navidad. Pero claro, en ese baile le esperará una sorpresa, y es que el abuelo intentará arreglar, por así decirlo, el problema que ha tenido con su novio Judy Garland, el personaje de Esther de la familia Smith, que se me olvidó decir la familia, qué nombre tenía, y Esther, que el personaje de Judy Garland, lo que hace es en un plano, digamos secuencia, prácticamente un plano sostenido, en el que ella empieza a bailar con el abuelo, van dando la vuelta a lo que es el árbol de Navidad, donde nosotros no los vemos, y de repente aparece ella bailando con su novio, y ya con un traje. Pero claro, ellos saben que se trasladarán a Nueva York, y es cuando al final de la película el padre decide que no se irán a Nueva York, aportando ya un happy end absolutamente fascinante a la película, donde ya todos los personajes van vestidos de blanco de una manera muy ampulosa y todos con un grado de felicidad realmente inconmensurable. Cita en San Luis es una película donde todos los personajes van buscando una felicidad,
aunque realmente ya la tienen, pero ellos aspiran a una felicidad completamente plena, en lo que se refiere a emociones, a sentimientos, en lo que se refiere a todas las emociones que abarca esa familia completamente idílica que Vincent Minnelli quiso retratar en este musical. Técnicamente hablando, ya no solo argumentos y ya en la parte técnica, encontramos una película que además fue muy cara en su día, debido a un uso muy revolucionario del Technicolor. Ya os digo que Vincent Minnelli y Arthur Freed, sobre todo Arthur Freed, como productor de esta gran película, la verdad es que tuvo no pocos roces con Natalie Kalmus. Acordaos, por ejemplo, en el vídeo de Color por Technicolor os dije que Herbert Kalmus lo que hizo fue trasladar a su mujer, Natalie Kalmus, a Inglaterra para que supervisara las películas en Technicolor en Inglaterra, porque en Hollywood digamos que tenía muchos roces con los productores. He aquí un ejemplo de cómo Natalie Kalmus tenía esos roces con los productores y con los directores, en este caso con Vincent Minnelli y con Arthur Freed. Y además es que el Technicolor aportó una nueva dimensión al musical. Es decir que en lo que se refiere a lo que es el musical propiamente dicho, por así decirlo, no solo el Mago de Oz es importante, sino que Cita en San Luis es todavía incluso más importante porque el Mago de Oz nos daba un Technicolor mucho más saturado. Pero aquí en Cita en San Luis, el Technicolor, Vincent Minnelli, al ser un director más elegante en puesta en escena que Victor Fleming, el director del Mago de Oz, lo que hace es tamizar y edulcorar mucho más lo que es el Technicolor, aportándole un grado mucho más, digamos, más salvaje de cromatismo y de variedad de tonalidades de un mismo color. Yo que, por ejemplo, ya os digo, como habéis visto antes, que la tengo en Blu-ray, es un auténtico espectáculo visual. Cada detalle, cada degradado del color, cada, digamos, elemento de la escenografía destaca de una manera primorosa. Hay una secuencia que para mí ya ha pasado a la historia del cine como una secuencia absolutamente primordial dentro de lo que es el musical Metro-Goldwyn-Mayer. Hay una secuencia en la que Judy Garland le dice a Tom Drake, a su novio, vamos, al chico con el que está enamorada pero que todavía no son pareja, que si le ayuda, después de una fiesta que han dado ellos en la casa de los Smith, en la casa de Judy Garland, de su familia, que si le ayuda, que ella tiene miedo a la oscuridad, que si le ayuda a apagar, digamos, las luces del salón, de la escalera, etcétera, etcétera, con intentar retenerle para ver si la puede besar, si puede tener un acercamiento más físico a ella. Y entonces empiezan a ir apagando poco a poco todo lo que son las luces, de lo que es el salón, con una gran lámpara, lo que son los apliques de la escalera, lo que son algunas luces determinadas de lo que son lámparas y todo esto. Pero los juegos de luces están tan sumamente calculados y tan bien planificados y son tan elegantes en ese Technicolor maravilloso que Vincent Minnelli le da y que experimenta en esta película, que a medida que Tom Drake y Judy Garland van apagando lo que son las luces, nuevos haces de luces están empezando a impregnar todo lo que es la secuencia. De tal manera que los rostros de Judy Garland y de Tom Drake nunca se quedan en penumbra, sino que siempre son iluminados por haces de luz que parece que no se sabe de dónde vienen. He ahí el secreto de la iluminación y del Technicolor en esta película, en el que cuando han apagado todas las luces de la casa, todavía a ellos se les ve, con una luz que pasa a través de las ventanas aunque sea de noche, y que además tiene unos contrastes y un cromatismo absolutamente inolvidable. Es decir, son juegos de luces que solo la escenografía y que solo la elegancia de Vincent Minnelli podía realmente aportar a la película y al musical Metro-Goldwyn-Mayer. Por eso Cita en San Luis es una película extremadamente importante dentro de lo que es el musical de la productora propiamente dicha. Además de que Arthur Freed le dio la oportunidad a Vincent Minnelli de experimentar, yo os digo, con el color y darle una oportunidad de que sus películas fueran todavía a mayor. Porque Vincent Minnelli empezó trabajando, si mal no recuerdo, para la Paramount Pictures al principio, pero que debido a una serie de éxitos que tuvo Vincent Minnelli dentro de la Paramount, que era entonces una productora menor, era una de las majors, pero evidentemente no podía compararse con la Metro-Goldwyn-Mayer, le hizo un contrato a Minnelli, diciéndole, yo te voy a dejar que tú hagas un musical y además que experimentes con el Technicolor, a lo que evidentemente Vincent Minnelli no pudo resistirse, era trabajar para la gran productora que en aquel entonces era la número 1 de Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, la productora que había hecho Lo que el viento se llevó. Por tanto, Vincent Minnelli no lo dudó ni un solo instante.
Y además es que dentro de lo que es el apartado personal de Minnelli, de Judy Garland, fue una película muy importante. Porque aunque Vincent Minnelli ya conocía a Judy Garland de unas películas anteriores que ella había hecho con Babsy Berkeley, protagonizadas también por ella y por Mickey Rooney, a principios de los años 40 y finales de los años 30, antes y después del Mago de Oz, ya la conocía, es aquí donde realmente él se enamoró de Judy Garland. Y en 1945, un año después del estreno de esta película, se casaron. Lo que pasa es que el matrimonio entre Judy Garland y Vincent Minnelli fue, pues digamos, un tanto turbulento, ya que Judy Garland, pues como sabéis, fue pues una estrella de Hollywood que se dio a las drogas, se dio al alcohol. Incluso antes de ella participar en el cine ya tenía una serie de problemas, incluso de adolescente, con el alcohol y con las drogas. Entonces, claro, todo esto fue potenciándose debido al carácter y al estrés y a la ansiedad que le generaba trabajar para la Metro-Goldwyn-Mayer y trabajar, evidentemente, para un productor tan exigente como era Arthur Freed de cara a lo que era el musical. Todo esto se fue agravando. Y a partir de Cita en St. Louis, evidentemente Judy Garland siguió haciendo una serie de musicales también para la Metro-Goldwyn-Mayer, como Las chicas Harvey, que ya os hablaré de ella, que es un musical ambientado en un western, es como si fuera un western. También Ha nacido una estrella, ya dentro de los años 50, y ya dentro de los años 60 ya hizo ya muy poquitas películas, hizo 2 o 3 películas, y ya dentro de los años 60 Judy Garland ya pues falleció, debido a todos estos problemas que tenía derivados del alcohol y de las drogas, no sin antes, evidentemente, dar a luz a su hija, que fue Liza Minnelli, del matrimonio con Vincent Minnelli, pero que Vincent Minnelli yo creo que no lo pasó excesivamente bien, porque dado la obra que él realizaba tan elegante con esa puesta en escena, yo creo que Vincent Minnelli era una persona mucho más asentada, más cabal, más... Y Judy Garland era la que tenía más el carácter, y todo eso evidentemente agravado por los problemas que tenía pues con las drogas, con el alcohol, que le llevó además a muchas clínicas de desintoxicación, pero que realmente siguió cayendo realmente en todos esos vicios. Por eso os digo que la filmografía de Judy Garland no es muy grande, no es muy extensa en número de películas, aunque sí muy intensa en las grandes películas que realizó junto a Fred Astaire, también junto a Gene Kelly. Vincent Minnelli la dirigió en otra película llamada El Pirata, otro musical Metro-Goldwyn-Mayer que os comentaré aquí en el canal. Digamos que Judy Garland hizo, fundamentalmente sus películas fueron musicales, e interpretaciones que no fueran películas musicales prácticamente muy pocas, muy poquitas. Pero con Cita en St. Louis realmente se puede decir que vemos a Judy Garland, digamos, en su etapa dorada, en su época, digamos, más de gran esplendor, cuando ella realmente pues era uno de los grandes iconos del musical Metro-Goldwyn-Mayer y también en general de las estrellas que tenía, no solo la Metro, sino Hollywood en general. Realmente Cita en St. Louis es uno de los títulos más influyentes, más importantes dentro de la vida o dentro de la filmografía, tanto de Minnelli como de Judy Garland, ya no solo en lo que se refiere a cine propiamente dicho, sino también a una época personal de Judy Garland y de Vincent Minnelli. Su colaboración en Cita en St. Louis nos dio uno de los grandes musicales de lo que es la gran etapa dorada de Hollywood. Una película absolutamente deliciosa, una película intimista, una película costumbrista, una película de época y además disfrazada también de musical, con algunas de las más bellas canciones que se han escrito jamás para un musical Metro-Goldwyn-Mayer o para un musical en general. Y todo ello, evidentemente, derivado de la gran voz que tenía Judy Garland. La verdad es que es una gran pena y una gran tristeza que, después de esas inolvidables películas que hizo con Mickey Rooney al servicio de Babsy Berkeley, dirigidas por Babsy Berkeley, Mickey Rooney desarrollase una carrera pues, qué sé, a lo mejor 200 y pico películas, pero es que Judy Garland fue todo lo contrario. Además es que Mickey Rooney dijo que Judy Garland siempre había sido pues una actriz con la que era bastante difícil trabajar debido a su carácter y debido a su condición un poco de estrella, es decir, que el estrellato se le subió un poco a la cabeza, derivado de todos los problemas emocionales que ella tenía. Una auténtica lástima para una de las grandes estrellas del Hollywood clásico. Judy Garland
pues es, digamos, al musical americano, pues como, ¿qué os diría yo? Pues como Arnold Schwarzenegger es al cine de acción de los 80. Es decir, era una de las grandes estrellas y fue una de las grandes estrellas de la gran época dorada de Hollywood. Cita en San Luis es una de sus películas más representativas, donde vemos el estilo claramente pulido, elegante en escenografía y en dirección artística de uno de los más grandes directores de todos los tiempos, que es Vincent Minnelli, dirigiendo a la que iba a ser su mujer, que es otra de las grandes estrellas del musical y de la etapa dorada de Hollywood. Cita en San Luis, no os la perdáis porque es una película absolutamente deliciosa, una película realmente de época, una película tradicionalista, una película llena de costumbres, llena de relaciones sociales, llena de personajes que conforman una película coral, donde todos tienen su momento cumbre. Es una película que está llena de comicidad, llena de tragedia y llena de momentos inolvidables, y sobre todo realizado con un gusto por el detalle, en el Technicolor, en la escenografía, que realmente la película es la película que catapultó realmente a Vincent Minnelli como uno de los grandes del musical norteamericano. Posteriormente vendrían películas, yo os digo, como El Pirata, como Un americano en París, donde ganó el Oscar al mejor director, como Gigi, con Leslie Caron y con Gene Kelly, de la cual también os hablaré aquí en el canal, y que realmente competiría pues como, con otros de los grandes directores, como eran Stanley Donen, como era Busby Berkeley, como era Roy Del Ruth, como era Charles Walters, otros de los grandes, George Stevens, otros de los grandes, evidentemente, directores de los musicales. Pero Cita en San Luis es un título realmente delicioso. Es decir, la palabra que define a Cita en San Luis es una película absolutamente deliciosa. En todas sus maneras, en todas sus formas, y que los personajes nos recuerdan como una especie como de cuento de hadas, de cuento idílico, como de cuento fantasioso, que parece que está realizado como en un mundo paralelo. Porque todos los personajes destilan felicidad, destilan buen hacer cinematográfico, destilan además un cariño y un amor por la interpretación que solo Vincent Minnelli, en su gran dirección de actores, nos podía dar. Cita en San Luis es un auténtico clásico, ya no solo de la Metro-Goldwyn-Mayer, es uno de los grandes musicales de la historia del cine, dirigida por uno de los más grandes artistas que el séptimo arte ha dado jamás en toda su historia, que es el italo-americano Vincent Minnelli. Espero que os haya gustado la review de este gran musical que no tiene igual en la historia del cine. Una de las películas clave, no solo en la filmografía de Minnelli y en la de Judy Garland, que les unió como pareja y posteriormente como matrimonio. Espero que os haya gustado la review, no os la perdáis, espero que me dejéis vuestros comentarios, que os suscribáis al canal para más críticas cinéfilas y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que la podáis disfrutar, que podáis verla, que os podáis hacer con ella. Yo la tengo ya en Blu-ray desde hace ya un tiempo, pero realmente es una película exquisita. No cabe prácticamente otra palabra para definir Cita en San Luis. No solo un alegato a la ciudad de San Luis, es un alegato al gran cine que se hacía en los años 40, cuando la maquinaria de Hollywood, ya os digo, funcionaba, como os dije en la review que hice de Casablanca, como una auténtica locomotora a toda velocidad. Una auténtica maravilla, una pequeña obra de arte cinematográfica. Cita en San Luis, no os la perdáis bajo ningún concepto. Espero que tengáis una buena noche y feliz velada. Hasta mañana.